Temas selectos de Filosofía 1, Módulo 2, Pista 7. La Reforma Protestante y sus principales exponentes. Desde finales de la Edad Media había una tensión evidente entre la monarquía y la Iglesia en Europa. En el siglo XII hubo manifestaciones en desacuerdo con las prácticas de la Iglesia Católica, quien en su defensa creó el Tribunal de la Santa Inquisición para castigar a quienes amenazaban su poderío religioso e ideológico. Pensadores, filósofos y poetas en los siglos XIV y XV cuestionaban los cánones establecidos por la Iglesia, quien era poseedora de tierras, cobraba tributos feudales, todo era controlado por el Papa en Roma. Los monasterios y los obispos poseían inmensas propiedades. Debido a ello, los monarcas estaban interesados en retener los pagos por impuestos en el reino para beneficio propio. También los campesinos estaban inconformes con la Iglesia, misma que estaba en contra de prácticas capitalistas como la usura, el cobro de intereses por préstamos. Era considerado pecado. De esta forma, reducía la inversión de la burguesía, que a través del comercio buscaba el beneficio de sus intereses con un capitalismo naciente, pero eran prácticas condenables por los religiosos. En el siglo XVI, la Iglesia Católica inicia la venta de indulgencias, venta de perdón, para la construcción de la Basílica de San Pedro, la negociación de cargos eclesiásticos, una vida amoral que derivó en inconformidades y en un movimiento reformista. Era el inicio de un nuevo pensamiento, el renacentista, fundamentado en la ciencia, en la búsqueda de la verdad a través de la experiencia y la razón, que se oponía a los preceptos de la Iglesia. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que produjo cambios relevantes en el aspecto social, económico y político, arropado con las nuevas corrientes intelectuales del humanismo durante el Renacimiento. Las principales corrientes protestantes fueron la luterana, la calvinista, la anabaptista y la anglicana, con diferentes acepciones políticas. Tuvo como principales movimientos la Reforma Luterana, Alemania, a cargo de Martín Lutero, la Reforma Calvinista en Francia, liderada por Juan Calvino, y la Reforma Anglicana en Inglaterra, dirigida por Enrique VIII. En este contexto surge la obra y pensamiento de Martín Lutero bajo un movimiento religioso de principios del siglo XVI, conocido como Reforma Protestante, que se opuso a la supremacía religiosa de la Iglesia de Roma. Martín Lutero. Martín Lutero, 1483-1546, nació en Alemania. Fue monje agustino, quien puso en duda los cánones de la Iglesia medieval. El 31 de octubre de 1517, cuelga en la puerta de la iglesia del castillo Wittenberg 95 tesis en contra de las prácticas de la Iglesia Católica, principalmente la venta de indulgencias, venta de reliquias, y criticaba fuertemente al Papa. A partir de estas posiciones teológicas, generó un impacto en la despolitización del clero y deviene una ruptura de la tradición medieval. Para ello recibió apoyo de la nobleza alemana. Así, surge esta corriente protestante como un movimiento de tipo religioso. Martín Lutero estaba en contra del poder papal, de la corrupción dentro de la Iglesia. Argumenta que ésta no debía poseer bienes materiales, no permitía imágenes en las iglesias, quitaba el celibato, condenó el culto a las imágenes, proponía la Eucaristía y el bautismo como los únicos sacramentos. Además, afirmaba que la fe por sí sola lograba la salvación. Declaraba que las prácticas religiosas
no tenían trascendencia y proponía la libre interpretación de la Biblia, desechando al magisterio de la Iglesia y a la tradición. Celibato: estado de la persona que no se ha casado principalmente por motivos religiosos. Las 95 tesis que proclamó Lutero serían la base en la estructura de la religión protestante, proponiendo a la salvación por medio de la fe. Condenó las reliquias, los lujos de la Iglesia y el clero, la adoración de santos. Las tesis llegaron a leerse por muchas personas en Europa gracias a la invención de la imprenta por Gutenberg. Es así como a partir del siglo XVI se crearon las primeras iglesias luteranas. Se tradujo la Biblia al idioma alemán, debido a que solo existía en latín, accediendo a un conocimiento que solo pertenecía al clero. Fueron varios los países que se unieron a la Revolución Protestante, entre ellos Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra y Francia, en la transformación de la Iglesia, quienes rechazaban el poder del Papa, mismos que se hicieron llamar protestantes. Lo anterior no fue fácil, derivó en muchas batallas religiosas conocidas como guerras santas. Lutero tuvo luchas internas con relación a su fe. Afirmaba que le era imposible amar a un Dios justiciero que de todas sus acciones le pedía cuentas como un juez severo. Posteriormente ejerció funciones pastorales y estudió los Salmos, la epístola a los romanos. De esta forma, encontró respuestas a sus dudas existenciales para encontrar la reconciliación con Dios. Posterior a la publicación de sus tesis, su vida corría peligro, debido a que fue acusado de hereje. Sin embargo, tenía la protección del príncipe Federico el Sabio de Sajonia, quien lo protegió de ser enjuiciado injustamente. En 1521, Lutero es citado a comparecer a la Dieta de Worms, Dieta del Imperio, para obligarlo a desdecirse de sus tesis, y contestó lo siguiente: «No puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Dios, ayúdame. Amén». Barnahy Tomás 2000. Lutero, en su crecimiento espiritual, se percató de que no necesitaba de intermediaciones, pues el perdón era un don de Dios. De esta manera, no era adquirido por medio de indulgencias, sino por la gracia espiritual y el bien. Las confesiones anteriores ponían en riesgo el poder del sistema político del clero. Afirmaba lo siguiente: el argumento de que el poder papal no estaba limitado por ley alguna no solo había puesto en peligro la misión espiritual de la Iglesia, sino también la autoridad secular, es decir, que dura siglos. Barnahy Tomás 2000. La Reforma Protestante de 1517 parte de sustentos teológicos que reconocen al hombre como un individuo en relación directa con Dios sin intermediarios, determinando relaciones diferentes entre el hombre y Dios, entre la autoridad secular y la espiritual. El principio de la libertad que sustentó la Reforma con la tesis de que el hombre se determina por sí mismo a ser libre. Este movimiento reformador generó una crisis en la autoridad de la Iglesia Católica del siglo XVI, teniendo repercusiones teológicas y una revolución política en Europa. También se le relaciona con el surgimiento del capitalismo, considerado un factor del progreso económico, mientras que el catolicismo medieval fue un elemento que impedía el desarrollo derivado en un estancamiento económico. De esta forma, hubo un gran auge del capitalismo en los países protestantes. De igual manera, se le considera precursor de la libertad, del individualismo y un luchador contra lo establecido por la Iglesia. Fue un filósofo y teólogo
con una gran propuesta que demostró su crítica e inteligencia. Su reforma dio como resultado una revolución social hacia la transición del feudalismo al capitalismo. Aplica lo aprendido. 1. A continuación te presentamos algunas de las tesis más significativas de Martín Lutero. Escúchalas y coméntalas. Tesis 1. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dice, arrepentíos, Mateo 4, versículo 17, quiere decir que toda la vida de los creyentes en la tierra sea de constante arrepentimiento. Tesis 27. Predican vana fruslera lo que dicen que en cuanto suena la moneda en el cepillo, salta el alma del purgatorio. Tesis 36. Todo cristiano que sienta un verdadero arrepentimiento de sus pecados obtiene la total remisión de sus culpas y penas, lo que le es otorgado sin necesidad de bula de indulgencia. Tesis 37. Todo verdadero cristiano, vivo o muerto, participa de todos los bienes espirituales de Jesucristo y de la Iglesia por la gracia de Dios, y sin bulas de indulgencia. Tesis 40. El verdadero arrepentimiento busca y ama el castigo, pero la desmedida utilización de la indulgencia exime del castigo y hace que se guarde el rencor, siempre y cuando dé ocasión a ello. Tesis 54. Se hace injusticia a la palabra de Dios si en un sermón se aplica el mismo o más tiempo en pregonar la indulgencia que la palabra de Dios. Tesis 72. Pero quien ande preocupado y contristado a causa de las palabras atrevidas e insolentes de algún predicador de indulgencias, será bendecido. Tesis 82. Somos, por ejemplo, ¿por qué el Papa no redime a todas las almas del purgatorio por amor del sacrosanto amor y por la suma de pena de las almas, como por la causa? Para él, más que natural, ya que han redimido a una infinidad de almas por amor del más que desgraciado dinero para la construcción de la Catedral de San Pedro, o sea, por la razón más frívola. Tesis 86. ¿Por qué el Papa no prefiere construir esa Catedral de San Pedro con su propio dinero y no con el de los pobres cristianos, ya que la fortuna del Papa es mayor que los bienes del más rico Creso? 2. En una cuartilla describe las causas y principios que dieron origen al protestantismo. 3. Contesta lo siguiente. A. ¿Cuáles son los sustentos teológicos de la Reforma Protestante? B. ¿Qué opinas acerca de la libertad de religión que logró Lutero a través de las tesis que escuchaste anteriormente? C. Menciona cuál tesis habla acerca de que no hay necesidad de indulgencias para el perdón por parte del Papa. D. Menciona el nombre de las religiones que conoces aparte de la católica. E. ¿Qué dicen las tesis sobre los pagos del Papa? F. ¿Cómo defines la libertad religiosa en la actualidad? G. Describe la diferencia de libre albedrío que menciona Lutero para elección religiosa y la predestinación a la que se oponía rotundamente. H. ¿Sigue siendo la libertad religiosa motivo de discusiones? ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Verifica tus aprendizajes. A. Contesta correctamente los siguientes cuestionamientos. 1. Menciona los dos periodos en los que se subdivide la Edad Media. 2. Fue el primer filósofo cristiano grande exponente teológico del cristianismo. 3. Recurre a los fundamentos filosóficos de Platón para entender la verdad, la razón y a Dios. 4. San Agustín en su obra La ciudad de Dios, ¿qué idea de iglesia plantea? 5. Sostuvo que no hay felicidad sin sabiduría, ni sabiduría sin verdad. La duda es la auténtica enemiga de la razón. 6. Doctrina filosófica que pretende interpretar, comprender y explicar las relaciones sobrenaturales del cristianismo, colocando la fe siempre por encima de la razón. 7. Movimiento filosófico que se encargaba del estudio de las doctrinas del cristianismo. 8. ¿A qué se le denomina giro copernicano? 9. Menciona la hora considerada el punto inicial de la astronomía moderna, además de ser un elemento sustantivo en la revolución científica en la época del Renacimiento. 10. Expresión que se considera sinónimo de cambio radical en cualquier ámbito. 11. Menciona cómo influyó la Reforma Protestante en la libertad religiosa actual.
B. Elabora en 2 cuartillas tu propio discurso de la libertad de la dignidad humana. Agrega problemáticas actuales acerca de la diversidad y discriminación, así como del racismo. C. Investiga la concepción del universo actual y contrástala con las ideas del universo infinito de Giordano Bruno. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.